Bueno, en el video pasado se hablaba un poco acerca de los componentes, ¿sí? Donde se menciona que es el bloque de construcción más básico de la interfaz de usuario de Angular, ¿sí? Entonces dice que una aplicación de Angular contiene un árbol de componentes, ¿sí? Vamos a ver a fondo pues, la estructura de un componente. Bueno, entonces nosotros vamos al proyecto, ¿cierto? Pues nosotros en el video número 2 explicamos que a través de esta llave bootstrap de nuestro ng-module, pues este es el componente que tiene que ser cargado inicialmente e inyectado en el DOM dentro de nuestro index, ¿cierto? Entonces, todo componente posee su propia carpeta, ¿sí? Como en este caso, el cual tiene su archivo CSS, su archivo HTML y su archivo TypeScript. Este archivo .spec.ts es básicamente para pruebas unitarias y no vamos a profundizar en estos archivos, sino solamente en estos tres de acá. ¿Listo? Entonces, inicialmente, como mencioné, toda aplicación inicia con 1. Entonces acá yo puedo ver la estructura de mi componente. Entonces, todo componente tiene un decorator llamado component y ahí está la importación respectivamente. ¿Sí? Bueno, este decorator @component, entonces aquí como dice la descripción, ¿cierto? Es básicamente marcar una clase con ese decorator y le dice a Angular cómo se tiene que comportar dicha clase, que es obviamente como un componente, proveyéndole una configuración, ¿cierto? Determinando cómo se debe comportar, cómo debe ser procesado, instanciado y usado en nuestro tiempo de ejecución. ¿Listo? Entonces, inicialmente este decorator tiene las propiedades selector, ¿cierto? Que es app-root. Entonces, yo voy aquí a dividir archivos y me voy a llevar el index para acá. ¿Listo? Entonces, vamos a minimizar acá un poquito. El selector básicamente me dice cómo yo identifico mi componente para llamarlo, ¿sí? En este caso, nuestro componente se llama app-root y acá dentro de nuestro index lo estamos llamando, ¿cierto? Creando la etiqueta app-root. Hay varias formas de llamar un componente, no necesariamente con una etiqueta, también puede ser a través de una clase o a través de un atributo, que eso también lo vamos a ver ahorita en este video. ¿Listo? Bueno, ya cerrando acá, seguimos con template URL. Básicamente aquí tiene la ruta de nuestro archivo HTML, ¿cierto? Es básicamente el template, como por decirlo así. Y pues hace referencia a este archivo, ¿cierto? Que es acá donde muestra un contenido, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿sí? Que es, resumen, esto de acá. Si ustedes se fijan, aquí dice components, ¿cierto? Pero nuestro archivo dice welcome to title, ¿cierto? Y está encerrado dentro de unas llaves, que eso también lo vamos a ver más adelante. Y que ese title hace referencia a esta variable que está acá, que dice igual a components. Es decir, que si yo pongo acá mi aplicación y guardamos cambios, eso se va a ver reflejado acá, ¿sí? Entonces ya aparece a mi aplicación. Listo. Esto se llama interpolación, ¿sí? Que es cuando yo tomo un atributo de la clase y lo muestro en mi archivo HTML a través de estas llavecitas. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, que va a ser data binding, pero que ahorita no vamos a profundizar en eso, ¿sí? Y el CSS hace referencia pues a los estilos que va a tener ese componente, que aquí también se está especificando la ruta, ¿cierto? De los archivos CSS, ¿listo? Que es acá. Bueno, entonces yo voy a borrar, vamos a trabajar ahora sobre el contenido de mi HTML, entonces voy a borrar esto. Y acá vamos a poner class container, cuyo título aquí dice h1 y que diga acá yo soy app component. ¿Listo? Entonces guardamos los cambios y ya en nuestra aplicación se ven reflejados los cambios. ¿Listo?
Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Pues básicamente app, ¿cierto? Que es el que está inicialmente y dice, bueno, tiene un contenido, ¿cierto? Un HTML que dice yo soy app component. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear otros componentes. Entonces acá ustedes tienen básicamente donde se está ejecutando su proyecto, ese no lo cierran, no lo paran, ¿cierto? Y acá abren otra ventana con la ruta. Y aquí vamos a crear otro componente. Entonces nosotros podemos decirle de la siguiente forma: ng generate component y el nombre del componente. O ustedes pueden escribirlo abreviado. En vez de escribir generate component, pues escriben gc, nombre del componente. Entonces aquí vamos a escribirle, por ejemplo, en navbar, ¿cierto? Y le vamos a poner menos spec false para que no me cree el archivo de pruebas unitarias, ¿sí? Entonces ustedes pueden crear un navbar o pueden crear lo que quieran, ¿listo? Entonces hagamos de cuenta que este componente es el que va a contener básicamente pues el navbar, ¿cierto? Nuestra barrita de navegación. Es como un ejemplo por decirlo así. Listo, entonces ahí se creó ya. Y ahora lo que vamos a hacer, entonces aquí dice, bueno, que ya se creó, ¿cierto? Se crean los archivos HTML, TS y CSS y que el archivo app-module-ts fue actualizado. Es decir, que como mencionábamos en el video anterior, app-module ya fue actualizado, es decir, se agregó la información de nuestro nuevo componente, ¿cierto? En la llave de declaraciones, ¿listo? Y acá con su respectivo import a la ruta, ¿listo? Entonces, si nosotros deseamos crear otro componente, entonces vamos a poner aquí, desde el navbar, entonces vamos a poner home, ¿cierto? El home básicamente va a ser como la página de inicio de nuestra aplicación. Entonces acá, yo lo que voy a hacer es crear, entonces voy a borrar este navbar y vamos a poner home, ¿cierto? Y acá, vamos a decir menos spec false, lo mismo. Y lo mismo, él sigue actualizando nuestro app-module, si se dan cuenta. Entonces aquí ya aparece home component con su respectivo import, ¿cierto? Si nosotros hacemos manualmente la creación del componente, pues nos tocaría agregar el nombre del componente acá, hacer el respectivo import, obviamente crear la carpeta acá con los respectivos archivos. Entonces Angular CLI pues es muy útil al momento de desarrollar algo, ¿listo? Nos permite crear rápidamente directivas, servicios, componentes, todo lo que ustedes deseen. Bueno, entonces ya una vez creando los dos componentes, ¿cierto? Yo me voy a ir ahora acá a la página de Bootstrap Components, del 3, que es el Bootstrap que yo instalé, y me voy a copiar el navbar que anda por ahí para ahorrarme tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, no copio bien esto, bla, y lo voy a pegar en mi proyectico. Entonces, yo voy a ir ahora a navbar, ¿cierto? Y acá voy a pegar este contenido, ¿cierto? Y en el home voy a escribir acá, por ejemplo, H2, usted está en el inicio, ¿listo? Obviamente estos componentes yo todavía no los estoy llamando dentro de mi componente principal. Es decir, ya creamos dos componentes diferentes, ¿cierto? Dentro de app. Es decir, que si yo me parara en esta imagen, sería acá app, ¿cierto? Es como si yo hubiese creado aquí el navbar component y aquí el home component, ¿sí? Básicamente sería algo de ese estilo. Entonces, en app, en vez de decir que yo soy app component, ¿cierto? Ahora yo voy a empezar a llamar dentro de este componente, inyectar los otros. Entonces para saber si yo quiero inyectar, por ejemplo,
el navbar, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es ver cómo se llama mi TypeScript. Entonces básicamente este es el selector, ¿cierto? Entonces lo copio y lo que voy a hacer es crear las etiquetas. ¿Listo? Si yo guardo los cambios, entonces ya al entrar a la aplicación, yo ya veo mi navbar, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, yo podría borrar esto para que se vea el navbar, ¿cierto? Ya sé que app component tiene dentro de él navbar component, que es básicamente este código HTML que yo estoy viendo acá. Listo, entonces vamos a borrar esto. Si se dan cuenta, entonces yo ya empecé a inyectar cosas dentro de mi componente. Y digamos que acá yo voy a meter a home component, ¿cierto? Que es el contenido de la página de inicio. Entonces acá yo me voy al home. Entonces vemos cómo se llama el TypeScript. Entonces se llama app home la etiqueta. Y lo que vamos a hacer acá es básicamente crear la etiqueta. Ya para que se cargue el contenido de app home. Listo. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, dice usted ya está en el inicio. Es decir, se está cargando el contenido de home, ¿cierto? Que aquí lo podemos ver claramente. Entonces app root, aquí está dclass container, aquí está el componente de navbar y el del home, ¿listo? Que básicamente tiene este contenido de título, y navbar sí tiene un contenido bastante grande, que es básicamente todo el código HTML que nosotros copiamos, ¿listo? Entonces esta es la forma que nosotros tenemos de inyectar componentes dentro de otro componente, ¿sí? Entonces nosotros con nuestras páginas podemos hacer eso, dividir la página en varios componentes, ¿cierto? Y que cada componente tenga su función, ¿cierto? Nosotros también podemos duplicar los componentes, ¿sí? Entonces, si yo volviese a escribir aquí, perdón, app home dos veces, ¿cierto? Agrego una nueva línea, se va a ver replicado dos veces, si se fijan. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues que nosotros podemos reutilizar los componentes en diferentes puntos de nuestra aplicación, ¿sí? Y no solamente el contenido, sino también la lógica, ¿cierto? Porque, pues, en el TypeScript de cada componente, básicamente aquí nosotros podemos crear métodos, ¿cierto? Por ejemplo, calcular el total de una factura, hacer un determinado procedimiento, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a reutilizar no solamente el template como tal, ¿cierto? La visualización, sino también la lógica que tiene ese componente y utilizarlo en varios puntos de la aplicación. Esto nos ayuda mucho a ahorrar código, a que nuestra aplicación también quede más ordenada, más óptima, ¿sí? Entonces es una de las ventajas que tiene Angular en este aspecto. Bueno, entonces aquí ya borrando esto nuevamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos app, ¿cierto? Voy a crear el comentario aquí. Entonces, aquí lo que voy a decir es que este es app component, ¿cierto? Voy a copiar este comentario para especificar. Entonces aquí sería navbar component y este sería nuestro home component. Ahora yo lo que quiero es dentro de home meter otra cosa para que se asimile a este árbol que tengo en esta gráfica. Es decir, aquí tengo navbar, ¿cierto? Aquí está home y dentro de home voy a meter otro componente que tenga otro contenido, ¿cierto? E inyectarlo dentro de este. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear otro componente. Entonces vamos a crear, por ejemplo, un componente. Entonces, ng generate component que sea la sección de noticias, menos spec false, y ahí ya quedó creado. ¿Listo? Entonces, vamos a crear la sección de noticias. Entonces acá, digamos, yo puedo, vamos a importar una imagen y meterle cualquier una imagen. Entonces, Homer, bombero, sexy, una cosa así.
Entonces vamos a copiar esta imagen, copiamos la dirección de imagen, listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir acá a nuestro proyecto, ir al HTML de news, ¿cierto? Bueno, aquí cometí un error, digamos que news yo tuve que haberlo creado dentro de home, pero igual yo lo puedo llamar dentro de ahí. Pero para más orden, la idea sería que nosotros esta carpeta la creáramos dentro de la que va a ser como el padre, por decirlo así, para que se vea más explícita la ramificación del árbol. Pero no hay problema ahorita por ahora, ¿listo? Entonces dentro de news lo que vamos a hacer es básicamente acá listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir a nuestro HTML, ¿cierto? Entonces acá yo voy a borrar esto, vamos a crear un tip class low, acá un contenedor con class call, un md6, listo, y acá va a ir una etiqueta img con la ruta, y esto va a tener un style que va a tener un ancho de un 100%, coma, listo. Y en la otra columna entonces d.call md6, entonces vamos a crear un título que diga lo último de los Simpsons, listo. Obviamente nosotros aún no estamos inyectando el componente, pero ya podemos ir al TypeScript, agarrar app-news y llamarlo dentro de nuestro componente del home, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el home? Entonces usted está en el inicio y acá yo lo que voy a hacer es llamar a news, ¿listo? Entonces, si yo actualizo, entonces se dan cuenta que ya estamos inyectando básicamente la sección de noticias dentro de nuestra página de inicio. Esta es la forma en que nosotros tenemos de inyectar el contenido, ¿listo? Bueno, ¿qué es lo curioso? Por ejemplo, yo tengo aquí lo último de los Simpsons, ¿cierto? Y eso yo lo creé con acá News Component, ¿cierto? Con un H2. Si yo me voy a los estilos de News Component y yo pongo, por ejemplo, H2 y le voy a poner que el color va a ser de un color brown, ¿cierto? Fijémonos qué es lo que pasa, ¿cierto? Si ustedes han manejado, por ejemplo, CSS, cuando ustedes dicen, por ejemplo, H2, ¿cierto? Y le aplican una propiedad, ¿cierto? Es decir, que todas las etiquetas H2 de nuestro HTML van a tener esta propiedad, ¿cierto? Es decir, yo esperaría que dentro de Home Component, que también se está utilizando una etiqueta H2, se le aplique este estilo CSS, ¿listo? Entonces, ya guardando la actualización, si se dan cuenta, miren que solamente se está aplicando el estilo a esta etiqueta H2, pero no a esta. Vamos a cambiar el color para que se vea un poquito más claro, porque no se diferencia bien el color. Y acá ya pueden ver que solamente se está aplicando el estilo, ¿cierto?, de la letra color verde a esta etiqueta H2, pero no a esta de acá. Se preguntarán por qué, ¿cierto? Resulta que ese es el comportamiento normal que tiene Angular. Entonces, si ustedes miran, cada componente, ¿cierto?, tiene sus archivos, ¿cierto?, HTML, TS. ¿Y qué quiere decir? Que los estilos correspondientes al componente solo van a aplicar a los elementos de ese componente, más no van a aplicar a los demás elementos de los otros componentes. Es decir, que ellos trabajan como encapsuladamente, ¿cierto? El cual
no permite que se compartan ese tipo de cosas entre ellos, y eso está bien porque pues da de cierta forma algo de seguridad. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Pues digamos que si ustedes inspeccionan el elemento, por ejemplo, app root, yo me voy, por ejemplo, acá al home, ¿cierto? Y aquí está mi sección de noticias, y si se fijan, por ejemplo, yo voy a ir al título, ¿cierto? Si se fijan, miren que el componente, a pesar de que los dos tienen eh, el mismo, la misma etiqueta, ¿cierto? Nos damos cuenta que dice ngContent -C2 y aquí ngContent -C3, es decir, que es el identificador también de cada componente. Es decir, que todos los estilos que yo haga dentro de este componente van a aplicar a todos los elementos dentro de este componente con este identificador. Es decir, no va a aplicar para el de acá arriba. ¿Listo? Es por eso que los estilos solamente afectan a los que están dentro de un componente, más no a los del otro. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta ver? Listo, ya aprendimos a inyectar un componente dentro de otro, ¿cierto? Pero nos falta ahora, básicamente, ver las formas en que yo puedo llamar un componente. Si ustedes se fijan en el proyecto, bueno, vamos a cerrar esto acá, esto aquí, y vamos a dejar solamente app component, ¿listo? Entonces acá, si se dan cuenta, nosotros estamos llamando esto por etiqueta, ¿sí? Que es básicamente lo que aparece aquí en el selector. Entonces yo voy a dividir pantalla y voy a abrir el de Home Component, el selector acá. Listo. Entonces él dice que el selector es app home, es decir, que yo tengo que básicamente acá escribir la etiqueta con este nombre. Si yo quisiera llamarlo de otra forma, entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá? Entonces voy a cortar esto aquí para dejarlo por acá más ordenadito, ¿cierto? Que se diferencien. Listo. Entonces acá dentro de Home Component yo voy a cambiar las propiedades de acá. Entonces voy a comentar esto, ya no lo voy a llamar de esta forma, sino que voy a encerrar esto dentro de un array. ¿Qué quiere decir? Que todo contenedor que tenga de atributo app-home, pues va a inyectar el contenido dentro de ese contenedor. Me explico. Entonces yo voy a escribir aquí div, ¿cierto? Y dentro de ese div yo voy a escribir acá app-home, ¿cierto? Que es un atributo de mi contenedor, ¿cierto? Si yo guardo cambios, se van a dar cuenta que se sigue llamando normalmente. Entonces acá ya puedo ver que se llamó sin ningún problema, ¿cierto? Usted está en el inicio, Si yo replico el contenido, pues va a ser un separador. Y acá ya se replica mi contenido. Si se fijan, entonces estamos llamando, ¿cierto?, al componente, inyectándolo en un elemento que tenga el atributo cuyo nombre sea app-home. ¿Listo? ¿Qué otras formas hay de llamarlo? Entonces, bueno, yo voy a comentar ya esto. Esto lo elimino, ¿cierto? Y la otra forma de llamarlos es por clase, es decir, que yo ya no voy a utilizar el array, sino que un punto, ¿cierto? Esto se asemeja mucho, por ejemplo, a CSS, que uno pone punto nombre de la clase, abre los corchetes y uno mete los estilos CSS. Entonces acá yo voy a guardar y aquí voy a decirle div.apphome, ¿cierto? Que hace referencia a un contenedor cuya clase sea apphome, pues él va a inyectar el contenido. Entonces, si se fijan, ya volvió a inyectar el contenido de app-home que tiene la sección de noticias dentro de él. ¿Listo? Y ahora, ¿qué nos falta? Pues que si nosotros queremos replicarlo, sin ningún problema lo va a hacer. ¿Sí? Entonces aquí ya nos aparece dos veces el contenido. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos básicamente cómo se comportan los componentes, ¿cierto? Cómo yo puedo inyectar un componente dentro de otro. Entonces, de esta forma nosotros vamos entendiendo cómo se va construyendo una aplicación en Angular. ¿Listo?
Bueno, ¿qué nos queda ya pendiente de los componentes? Creo que no mucho. Entonces ya para el próximo video vamos a ver data binding, ¿sí? ¿En qué consiste el data binding? Pues resulta que nosotros en todo componente tenemos básicamente una vista y tenemos, y tenemos básicamente la lógica, ¿cierto? Que es lo que se maneja acá. ¿Qué pasa? Digamos que nosotros muchas veces vamos a querer hacer operaciones acá y dichos resultados queremos mostrarlo en nuestra vista, ¿sí? Entonces, en el próximo video vamos a ver el data binding.